Hola a todos y bienvenidos al tiempo de Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Yo estoy en los Estados Unidos con mi esposa Wendy. Me llamo Joel y bueno, en Chile seguimos en cuarentena, así que por eso estamos haciendo el culto por este medio. Y como ustedes ya saben, seguramente estamos en este estudio que estoy llamando El Credo, porque siempre vives lo que realmente crees y es importante que todos, dice la Biblia, estemos unidos como iglesia en un mismo sentir y pensar en cuanto a doctrina. Así que he estado repasando los fundamentos de la doctrina porque todo error de comportamiento y de doctrina tiene como raíz un pensar errado de quién es Dios. Así que hemos estado explorando quién es Dios para poder amarlo como Él merece, para poder adorar a Dios como Él merece y para poder confiar también en Él, tener una fe real en el Dios que realmente existe. Él lo merece y es lo que Él requiere de nosotros. Así que me gustaría que repitieran conmigo este credo antiguo para que lo repasemos, para que lo sepamos de memoria y para que también sepamos qué parte estamos cubriendo en el día de hoy. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eso les da una idea de lo que vamos a cumplir, lo que vamos a cubrir en este estudio. Ya hemos visto que Dios es nuestro Padre Celestial, que es el Todopoderoso, que es el Creador del universo, que también Dios es Hijo y Espíritu Santo. Entonces hablamos de Jesucristo, nacido de una virgen, porque es importante creer que Él murió, fue sepultado, resucitó y que viene otra vez. Hablamos de los juicios, hablamos un poco de todos esos que tienen que ver, los fundamentos que tienen que ver con Dios Padre y Dios Hijo, y ahora estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, esto ya lo cubrimos, pero les quiero recordar que no estamos hablando simplemente de una fuerza impersonal, estamos hablando de Dios mismo cuando estamos hablando del Espíritu Santo. Y estamos hablando de un ser que puede ser apagado, dice la Biblia, que puede ser hecho a un lado, o sea, ofendido, que nosotros podemos ignorar y ofender al Espíritu Santo que quiere obrar en nosotros y quiere producir el fruto del Espíritu. En nuestra iglesia ya hicimos un estudio sobre el fruto del Espíritu hace un tiempo atrás. Así que no lo voy a repetir mucho, no voy a entrar en mucho detalle cuando estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo en nosotros, simplemente lo voy a resaltar como una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero tenemos que recordar que ya estudiamos que Él no es una fuerza impersonal, es Dios como lo es igual el Padre y el Hijo, y es la misma esencia que el Padre y el Hijo, simplemente diferente en persona. Ahora, la semana pasada hablamos de lo que Él hace posible en nosotros, que es un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento hace posible que seamos parte de la familia de Dios, que nos relacionemos con Dios como nuestro Padre Celestial y que recibamos todos los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Él nos sella y nos da esa confianza, dice la Biblia, que nosotros ahora clamamos Abba Padre, porque Él confirma en nosotros que somos los hijos de Dios. Hoy vamos a ver que Él hace posible nuestro servicio a Dios al servir en el cuerpo de Cristo y aún fuera del cuerpo de Cristo, sirviendo a otros que necesitan escuchar que Dios es real y que Él vino como Salvador del mundo en la forma de Jesucristo.
existe mucha confusión sobre el tema del ministerio del Espíritu Santo en el creyente y en el mundo hoy día. Y en parte es por, yo diría, tres cosas que lo podemos resumir quizás en estas tres cosas, debería decirlo. Primero, es porque mucha gente sigue una tradición de hombres. No se han preguntado si estas tradiciones son realmente bíblicas, no se han preguntado si están fundamentadas en la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de Jesucristo mismo. Simplemente es una tradición de cierta iglesia, de cierto grupo, y entonces el énfasis que ellos le ponen sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente no es muy equilibrada e ignora una gran parte de lo que enseña la palabra de Dios. Segundo, puede ser por ignorancia de la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que me preguntan a mí qué es lo que creemos nosotros sobre el Espíritu Santo, y cuando yo les respondo, ellos dicen, pero ¿qué de esto, aquello, lo otro? Y yo digo, la Biblia claramente enseña sobre esos temas, y ellos quedan sorprendidos y ni siquiera saben en qué parte de la Biblia buscar para tener mejor comprensión del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Y tercero, por la carnalidad en el creyente. La Biblia dice que los creyentes carnales lo que buscan es una experiencia, una emoción, están centrados en los beneficios de tener al Espíritu Santo y no en las responsabilidades de obrar con Él, de hacerle caso, de responder a lo que Él enseña, a lo que Él nos revela, que sea la voluntad de Dios. Así que esas son las tres razones por las cuales hay mucha confusión, y quiero que nosotros aclaremos algunos puntos para que si estás en uno de estos grupos ya puedas madurar, puedas crecer en tu entendimiento y en la aplicación de lo que la Biblia enseña sobre la obra del Espíritu Santo. Y por esto vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Podemos también leer en Romanos 12, Efesios 4, hay otros pasajes que hablan de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Jesús lo menciona en Juan capítulo 14, 15 y 16, cuando le está hablando a sus discípulos justo antes de su muerte. Así que todos esos pasajes podríamos repasarlo. Por tiempo me voy a enfocar hoy en 1 Corintios 12 y 14. Vamos a pasar a Romanos 12 quizás la semana entrante. Hay un principio importante en este pasaje y quiero leer desde los versículos 1 al 11 para tener el contexto y resaltar el versículo 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice, yo quiero asegurarme de que ustedes no ignoran lo que Dios ya ha revelado sobre los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos que ahí el Espíritu Santo ya da al ser humano la habilidad de reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero resaltar este versículo porque quiero enfatizar lo que algunos han errado, y quiero enfatizar lo que la palabra de Dios enseña en este lugar. Dice que la obra de dar dones es obra del Espíritu Santo. Él lo inicia y Él reparte. Él es el encargado.
y Él reparte a cada persona en particular como Él quiere. Si leemos el resto de este pasaje de Romanos 12 y otros pasajes en 1 de Corintios, vamos a ver que no todos reciben todos los dones y no todos reciben los mismos dones. Hay algunas iglesias que enseñan que todos tienen que hablar en lenguas, o todos tienen que tener el don de milagros, o todos tienen que tener la habilidad de profetizar o alguna otra declaración similar. Y la Biblia no enseña eso, es más, enseña exactamente lo opuesto. Aún en este tiempo, cuando habían muchos en las iglesias que tenían dones de milagros, de sanidad, podían ellos hablar en lenguas y traducir o interpretar las lenguas. No todos los creyentes tenían esa habilidad sobrenatural que les impartía el Espíritu Santo. Así que nunca tenemos en la palabra de Dios un pasaje que nos dice que nosotros deberíamos pedir del Espíritu Santo el hablar en lenguas o tener algún otro don. Ahora, yo sé que algunos de ustedes quizás tengan otra convicción y no estén de acuerdo conmigo. Ahí tienen que investigar si ustedes creen lo que creen por tradición de hombres que han interpretado mal la palabra de Dios, o si es realmente bíblica su posición, su convicción. Y yo les animo que salgan del libro de Hechos, que es un libro de transición, y que enfaticen mucho lo que Pablo enseña a una iglesia carnal, que era la iglesia de Corinto, y él les corrige en este punto. Y también a la iglesia en Roma, cuando él habla de cómo deberíamos nosotros ver los dones y cómo se repartieron en el libro de Romanos, capítulos 12 al 14, más o menos es donde él trata ese tema. Así que quiero enfatizar que este es un ministerio de Dios que por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él reparte como Él quiere. ¿Por qué es importante como Él quiere? Bueno, porque Él es el que maneja los dones para el beneficio de la iglesia. Claramente dice que nosotros deberíamos estar buscando que los dones sean para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, Él sabe cómo repartir los dones en una congregación para que haya equilibrio y para que tengamos los dones en una manifestación que sea para el beneficio de una congregación. Yo estoy convencido que Dios nos ha traído personas a nuestra congregación ahora en Chile, pero también en Colombia, en los Estados Unidos lo he visto, que Dios trae personas a la congregación que tienen ciertos dones que están faltando en esa congregación local. Y Él los trae, o Él, cuando una persona nace de nuevo en esa congregación, le da a esa persona esos dones para que haya un complemento en el cuerpo y se pueda todo el cuerpo nutrirse y estar unido en un mismo sentir y pensar, todos equilibrados en los dones que están ejerciendo para el beneficio del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, los primeros 7 versículos ya los leímos. Yo quiero resaltar unos versículos en particular del 4 en adelante que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, la palabra clave aquí, yo creo, porque se repite, es la palabra diversidad. Otra palabra que se repite es mismo o el mismo. Tenemos el Espíritu Santo mencionado aquí, tenemos el Señor Jesucristo mencionado aquí y tenemos Dios Padre mencionado aquí. Tenemos la Trinidad, pero Él dice es el mismo Dios que está operando y dando estos dones. Y que hay una diversidad de dones, hay una diversidad de ministerios y hay una diversidad de operaciones. Estas palabras en el original son las siguientes. La palabra dones es la palabra carisma y simplemente significa un regalo. Un regalo, quizás podría enfatizarse un regalo que no necesariamente la persona merece o que la persona haya pedido. Simplemente es algo que una persona por bondad, por amor, entrega a otra persona. Y en muchas partes de la Biblia, cuando se menciona un don inefable de Dios, por ejemplo, que es
Jesucristo para nosotros en entregarnos la salvación. Habla de que la salvación es un don de Dios, habla de que Cristo Jesús, al traernos la salvación, es un don de Dios. El ser hijos es algo que Dios nos da como regalo o como don, un derecho que Él nos otorga. Todo eso es la misma palabra. Así que muchas personas, cuando enfatizan mucho esta palabra dones, quieren enfatizarlo como si fuera algo diferente a simplemente algo que Dios nos entrega como un regalo, pero literalmente la palabra significa un regalo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está dando dones, Él está dando regalos, Él está dando o otorgando habilidades como un regalo a los creyentes para que ellos los puedan usar. Muy similar a si alguien me regala a mí algo para la congregación, porque a veces eso sucede aquí en los Estados Unidos. Una iglesia dice, ya, nosotros tenemos este sistema de amplificación o tenemos este sistema, me regalaron un micrófono inalámbrico una vez y dijeron, queremos que ustedes ocupen esto en el ministerio. En Chile se lo queremos regalar, pero lo regalaron con un fin o un propósito de ayuda a un ministerio. No era simplemente para mi beneficio propio, aunque me ayuda a mí en mi ministerio, pero era también para beneficio de la congregación. Entonces, ellos lo dieron como regalo, pero con algún fin ya en mente. Y es lo mismo cuando la Biblia dice que Dios nos da regalos o nos reparte a nosotros estos regalos. No es para que nosotros lo gastemos en nosotros en una forma egocéntrica, para beneficio personal, sino para el beneficio de otras personas. Segundo, encontramos que hay una diversidad de ministerios. Esta palabra es diaconía, de donde nosotros sacamos la palabra diáconos, o sea, siervos. Literalmente significa un servicio o una habilidad de servir a los demás. Entonces, los dones no solamente son un regalo de Dios, pero también son una habilidad que Dios nos da para servir. Y tercero, está la palabra operaciones, que en griego es energema, de donde nosotros sacamos la palabra energía. Una habilidad sobrenatural, una motivación para servir, es lo que la Biblia enseña que nosotros recibimos cuando tenemos estos dones. Les voy a dar un ejemplo personal mío. Yo siento que Dios me ha dado el don de la enseñanza, de la palabra. Entonces, cuando yo me relaciono con otras personas, lo que me motiva a relacionarme con ellos es la oportunidad de enseñarles alguna verdad de la palabra de Dios. Eso se ve cuando aconsejamos, Wendy y yo, a otros. Eso se ve cuando estamos discipulando a alguien para que ellos crezcan y maduren en el Señor. Eso se ve cuando nosotros simplemente estamos compartiendo con otros lo que la palabra de Dios dice en un estudio bíblico informal. Y también se ve en que a mí me motiva mucho el predicar y enseñar la palabra de Dios. Me encanta. Este fin de semana yo voy a enseñar en 2 diferentes congregaciones y en los Estados Unidos estoy en una y estoy haciendo el otro con ustedes ahí en Chile. Así que voy a enseñar esta escuela dominical, que es más o menos media hora, 45 minutos. Voy a predicar un sermón para nuestra iglesia en Chile. Y voy a predicar el domingo en la mañana en vivo, aquí en los Estados Unidos, en una iglesia, y en la misma iglesia también voy a predicar en la noche. Así que 4 mensajes que he preparado en estos días para 2 congregaciones diferentes. Y después para añadir a eso, también mañana en la tarde, antes del culto de la noche, voy a estar enseñando por 2 horas un curso en un instituto bíblico. También va a ser por Zoom, así que ustedes se pueden imaginar la cantidad de preparación que uno tiene que hacer para poder enseñar y predicar estos mensajes. Pero a mí me encanta, aunque a veces cansa. La verdad es que no me cansa tanto como otras cosas en el ministerio, porque es un don que Dios me ha dado y eso me motiva para enseñar, o sea, me da la energía. Es un servicio para la congregación, para creyentes individuales, y también es un regalo que el Espíritu Santo me ha dado.
Primera de Corintios, capítulo 12, cuando habla de la diversidad en estos versículos, tenemos que enfatizar que es un beneficio no para mí solamente, sino para el cuerpo de Cristo. Entonces, como yo formo parte del cuerpo, yo voy a ser beneficiado al tener cierto don. Pero a la vez no es para mí, tenemos que dejar de ver los dones como algo en el cual nosotros nos podemos jactar o algo que es para nosotros o para nuestro bien, es para el cuerpo de Cristo. Entonces los dones son para el cuerpo, los ministerios son para el cuerpo y también las operaciones o la energía que Dios nos da, la habilidad sobrenatural, también es para el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 7. Quiero enfatizar lo que dice este versículo antes de continuar. Nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra para provecho es solo una palabra. En el griego es una palabra compuesta, sumfero, que significa para edificación mutua. Entonces, a cada uno le es dado un don, a cada uno le es dado esta manifestación del Espíritu, sea la energía, sea la habilidad para servir, sea el don, lo que lo quieran llamar. Todo lo que está resumiendo este versículo ya se vieron en los versículos 4 al 6. Él dice, cada uno le es dada esta manifestación del Espíritu para provecho. Si tú no estás ejerciendo un don para el provecho de la iglesia y para el provecho de los demás, entonces no tienes el enfoque que va a agradar a Dios y que va a glorificar a Dios en su congregación, en su iglesia. También ahí dice que es dada la manifestación del Espíritu. Cuando nosotros tenemos estos dones, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Y es para que haya una clara manifestación de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. O sea, que Dios ha hecho presencia en el creyente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Otra vez vemos, el énfasis aquí es para edificación. Entonces, si la persona está hablando en lenguas, pero no hay interpretación, Pablo dice en este pasaje, el único que se edifica es él y debería callar en la congregación. ¿Por qué? Porque el énfasis debería ser para edificación. Entonces, cuando hay congregaciones que practican mal los dones y ellos quieren enfatizar ciertos dones, por ejemplo, el hablar en lenguas, sobre otros dones, Pablo aquí en estos pasajes claramente explica que eso está fuera de orden, que Dios es un Dios de orden y cuando ejercemos los dones debemos enfatizar que es para el beneficio de otros en la congregación. Y si no promueve unidad, si no promueve crecimiento, si no promueve la gloria de Dios, entonces los estamos usando mal, en una forma carnal, en una forma indebida que muestra realmente que no hemos madurado en el Señor, que no estamos haciéndolo por amor a los demás y para glorificar al Señor Jesús en su congregación. Primera de Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez, en este mismo contexto, tenemos un versículo que enfatiza que debería ser para la edificación de la iglesia. O sea, para que se vea crecimiento, para que se vea beneficios, salud, fuerza, ánimo en la congregación, no para un individuo solamente. Primera de Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Otra vez está el énfasis, hágase todo para edificación. ¿Eres maduro o no? Más bien, esa debería ser la pregunta. No, ¿qué dones tengo?
qué habilidades me ha dado el Espíritu Santo, porque nadie me está prestando atención cuando yo quiero servir o cuando yo quiero hacer ciertas cosas en la congregación. Más bien deberías preguntarte, ¿soy lo suficiente maduro para estar ejerciendo correctamente el don que el Espíritu Santo me ha dado? No olvides, eres miembro de un cuerpo y el propósito de los dones es el bienestar, la edificación de ese cuerpo. 1 Corintios 12:14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí si leen el resto del pasaje, vemos que Pablo aquí claramente en este contexto está diciendo cada uno de nosotros somos un miembro individual de este cuerpo. Y algunos van a ser la boca, otros oído, otros los ojos. Y está dando esta ilustración para que entendamos que no porque yo sea la boca puedo decirle al dedo gordo del pie, no me interesa, no me importa, no eres necesario. Cada miembro del cuerpo es necesario. Entonces, si nosotros le damos más importancia a algún don que a otro don, o si estamos esperando que todos tengan la misma motivación de servir en sus dones, estamos creando una fricción en el cuerpo que no debería existir. La mano no debería burlarse del pie, ni el pie decirle a la mano por qué no eres un pie. Les voy a dar una ilustración de esto. Yo ya he hablado un poco sobre este tema. Ustedes saben que Wendy es misericordiosa. Yo no lo soy. No quiere decir que yo no debería pedir que el Señor me ayude a ser más misericordioso, porque la misericordia es una expresión del amor que deberíamos tener unos por otros. Y yo debería crecer en misericordia. Pero yo no debería esperar de llegar al nivel de misericordia que tiene Wendy, que brota de ella naturalmente porque es el don del Espíritu Santo. Entonces hay algunos hermanos que dicen, no, yo tengo todos los dones y yo quiero ejercerlos en la congregación. Yo no veo ningún ejemplo de alguien en la Biblia que tenía todos los dones. Y eso va en contra de lo que enseña este pasaje. Que el pasaje claramente dice que hay algunos que tienen un don o unos pocos dones que tienen el impacto que debería tener sobre el cuerpo para que haya una unidad en el cuerpo y el cuerpo mismo pueda ministrarse a sí mismo. Entonces, si hay una persona que tiene todos los dones, no necesita de otros hermanos. Entonces, Wendy tiene el don de misericordia, yo no lo tengo. Ahí nos equilibramos nosotros. Ella tiene más discernimiento que tengo yo. Eso es súper importante para que nosotros también podamos trabajar bien en equipo como ministros de la palabra de Dios. Entonces, en la congregación deberíamos nosotros tener un equilibrio y no estar sintiendo celos porque otro hermano tiene alguna habilidad que nosotros no tengamos, ni esperar de que otros sirvan de la misma forma que nosotros porque lo vemos como una mejor forma, porque sea nuestro don. Hay algunos en la congregación, por ejemplo, que realmente tienen el don de servicio y no todos van a servir y no todos van a sentir la misma motivación de servir como lo sienten ellos. No podemos nosotros estar comparándonos y diciendo, ¿por qué no sirven todos de la misma forma que sirvo yo? Quizás porque no tienen el don. Deberías mirar y fijarte si ellos podrían estar sirviendo de otra forma. Así que para que nosotros realmente entendamos cómo el Espíritu Santo obra a través de los dones, tenemos que asegurarnos que estamos viendo esto en una forma madura como creyentes y no como si estuviéramos en competencia unos con otros. No es tanto cuántos dones tengo, sino más bien los dones que Dios me ha dado. Los estoy desarrollando y los estoy sirviendo con esos dones para el beneficio de la iglesia o para que otros me aplaudan y me vean a mí. Y eso va a demostrar si realmente somos maduros o no. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, tiene un principio también muy importante. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí me parece interesante que está hablando de un solo don. Podrían algunos decir, pero algunos de nosotros tenemos más de un don. Está bien, no lo voy a negar, pero no está diciendo todos los dones que ustedes han recibido. No, dice el don que ha recibido.
Hay un don principal que cada persona tiene como el don que nos motiva para servir a Dios. Entonces él dice, ese don que han recibido, ministrelo a los otros. No busquen tener algún beneficio ustedes. Cuando yo enseño la palabra de Dios, quizás yo sea el más beneficiado, porque por cada hora que estoy enseñando la palabra o estoy en una clase de seminario, yo tengo que estudiar 2, 3, 4, a veces 10 horas para poder dar esa charla o para poder predicar ese mensaje. Entonces, yo salgo beneficiado porque hay mucho detrás de ese mensaje que ni siquiera siempre puedo comunicar, pero que yo he atesorado en mi corazón. Pero no debería yo decir, gracias Dios por este don que tengo, porque salgo beneficiado yo. No, mi meta siempre debería ser ministrarlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es multiforme, dice, o sea, muchos van a tener diferentes dones y todos recibimos por la gracia de Dios estos dones, pero todos deberíamos ser buenos administradores. ¿Qué significa eso? Que yo no debería desperdiciar este don. Yo no debería dejarlo ahí quietito sin usarlo. Yo no debería tenerlo de lado menospreciándolo porque no es el don que tenga otro. Debería yo usarlo, sea el don que sea, con la motivación correcta, con el propósito correcto de servir a los demás y de ayudar a los demás en su crecimiento espiritual. Primera de Corintios 12, versículo 1. Volvemos al comienzo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si sientes que tienes alguna ignorancia en cuanto a los dones, no porque seas un ignorante, sino porque simplemente te falta entendimiento o crecimiento en esta área, o una claridad porque vienes de una congregación que lo enseñaron de otra forma, estudia este pasaje, 1 Corintios 12. Es más, recomiendo que lo leas en el contexto de capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios también. Si tienes el tiempo, puedes leer también Romanos, capítulo 12. Si tienes alguna pregunta, me puedes llamar a este número. Lo puedes hacer por medio de WhatsApp. Yo lo voy a recibir aquí en los Estados Unidos y podemos hacer una llamada por WhatsApp o me puedes mandar un mensaje y voy a intentar responder las preguntas que sean relevantes a lo que hablamos hoy, o probablemente te voy a decir la semana entrante vamos a tocar el tema, porque la semana entrante vamos a tocar más temas sobre esto de los dones y les vamos a enseñar un poco más sobre cómo el Espíritu Santo obra a través de nosotros. El énfasis que quería dar hoy es: los dones que tenemos nosotros deberían ser administrados correctamente en una forma madura, por amor a otros, para beneficio de la congregación y el crecimiento de la obra de Dios. Si ese es tu deseo, al ejercer tu don, ya sabes cuál es tu don o tus dones y los estás ejerciendo de esa forma y no juzgando a los demás, entonces Dios te bendiga en eso. Si no, pide a Dios que Él te ayude a ejercerlo de una forma correcta para beneficio de otros, aún en este tiempo de cuarentena. Ahora, lo que deberíamos hacer es adorar a Dios y darle gracias por su multiforme gracia que se ve expresada en los dones que Él nos ha dado. Pronto vamos a subir a este medio la prédica de hoy. Antes de eso, yo les animo a que tomen un tiempo para adorar. Pueden sacar su propio instrumento, lo pueden hacer por medio de internet con ayuda de profesionales, como ustedes lo quieran hacer. Pero la adoración es supremamente importante y yo les animo a que le den gracias a Dios por los dones que Él nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, agradecemos la obra de tu Espíritu en nosotros y sabemos que es por los méritos sin iguales de Cristo Jesús que nosotros recibimos tu gracia y por medio de Él tenemos todo beneficio espiritual, todas las riquezas que tú nos quieres dar. Pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores de esta gracia que tú nos has dado. Para honra y gloria tuya lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
Muchas gracias.